caldeado. Está tan caldeado, aunque los medios a veces lo reflejan y a veces no, los medios tradicionales, está tan caldeado que hoy Alfonso Prat-Gay tuvo que dejar el ministerio, y como siempre sucede, para que, me parece a mí, ¿no?, como para que no parezca que en realidad se va un ministro, se habla de una reestructuración, desdobla el ministerio, juntan, ahora lo desdoblaron, y eso parecería ser que no es porque estamos en una crisis, pero todo indica, desde mi punto de vista, que sí estamos en una crisis. Vamos a ver qué opina Miguel Ponce, que está a cargo del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y habitualmente charla con Alfredo y con Irene aquí en Sueños Posibles. Hoy, como no están ellos, vas a charlar conmigo, que soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por atendernos. Pero estoy muy bien. Lo que necesitaría es que me dieran retorno un poco más fuerte porque los escucho muy bajo. Dale, igual te escuchamos con muchísimo, o sea, estás allí vos con mucha gente, ahí te mejoramos y te vamos a mejorar un poco más para que nos puedas escuchar bien. La salida de Prat-Gay implica indudablemente que hay una crisis. Pero, a ver, por supuesto, desde antes de asumir el gobierno Cambiemos, ya había una interna, llamémosle solapada, entre los más fundamentalistas, léase Melconian y Sturzenegger, contra lo que ellos denominaban los extrapartidarios, que era el Prat-Gay básicamente, que por supuesto tenía una mirada, una visión más política, una visión, diríamos, más intentando marcar que lo que estaría más vinculado a una suerte de keynesianismo, diríamos, pragmático, podía llevarse a la práctica, y de hecho muchos de ellos apostaron a que las primeras medidas que le tiraron para resolver, como era la salida de los cepos, como era el acuerdo con los holdouts y fundamentalmente el blanqueo, iban a salir mal. Justo cuando está por conocerse el monto de lo blanqueado, que obviamente es la mayor cifra en toda la historia económica argentina, se produce esta situación. Yo digo que en estos momentos el triunfo del Excel sobre la política se manifiesta de esta manera. Lo más preocupante, y los que nos escuchan lo van a entender bien, es que el retroceso que está teniendo los sectores que tienen alguna posibilidad de encarar un discurso productivo frente al avance de lo que podríamos denominar la patria financiera, se manifiesta ahora con absoluta crudeza. Ya había habido una derrota de los sectores más vinculados al mercado interno y a la producción nacional, cuando se designa a cargo de las áreas, o sea, de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, a Procassini y a Reiser, ¿no es cierto?, en Cancillería para las nuevas inversiones, vinculados al Fondo Pegasus. Bueno, ahora, tanto Nico Dujovne como Luis Caputo responden a lo que es el Banco Galicia por un lado y el Deutsche Bank por otro. Es decir, se han tomado la licencia de hacerse un regalito a fin de año, ¿no es cierto?, para Navidad y Año Nuevo, la cabeza de el área que más estaban buscando, en una medida que inclusive hasta tiene errores técnicos. Todos los que alguna vez hemos pasado por la administración del Estado sabemos que el presupuesto tiene que ser manejado unívocamente. ¿Qué quiero decir? Que el tipo que administra y monitorea los gastos tiene que ser el que también tenga adelante el origen de los recursos, léase los impuestos o el financiamiento. Bueno, ahora, en lugar de ir concentrando el poder económico, como íbamos diciendo, las decisiones en términos administrativos, se ha ido abriendo más. Hoy ya son 11 los que intervienen para la toma de decisiones. En un momento en que, al ponerse difícil el mundo, o cada vez más difícil, y después del 20 de enero mucho más aún, con Trump gobierno, debería haber una unificación en el mando. Léase, que no exista esta dispersión en la toma de decisiones que está habiendo, donde ahora a nadie le va a quedar la menor duda, el verdadero ministro de Economía es Mauricio Macri. ¿Queda claro? Sí, queda claro, y asusta un poco tu diagnóstico, en el sentido de que, digamos, más allá de ver que hay la asunción
por parte del gobierno de que estamos en medio de una crisis, digamos, uno puede suponer, poniéndolo en términos casi infantiles, que ganaron los más malos entre los malos. No te quepa la menor duda. Esto es un retroceso, me parece además un nuevo tiro en los pies que se da el gobierno, porque en un año político era pensable que iban a empezar a privilegiar la política por sobre el Excel, el gradualismo por sobre el shock, y no esta situación en la cual aparentemente los más ortodoxos, los más duros, los que están planteando que el déficit tiene que ser reducido al costo que sea, es decir, vamos hacia una política de más ajuste, cuando lo pensable era que en un año electoral, y teniendo en cuenta la importancia que tienen estas elecciones de medio término para el gobierno y para el país, digo, a todos nos resulta sorprendente el paso que se ha dado, que insisto, significa una derrota más de la política frente a los chicos del Excel, frente a la línea que está orientando Durán Barba. Yo creo que hoy es un día triste para el país, y objetivamente esto entra a ser crujir a Cambiemos en términos políticos. ¿Qué quiero decir? Si el radicalismo tenía que ser quien pusiese el ingrediente de la política y de la sensibilidad social, hoy ese sector ha sido derrotado. Objetivamente, yo como radical me siento como decía Discépolo, ¿no es cierto?, ahí en Cafetín de Buenos Aires, desde afuera, con la ñata contra el vidrio, mirando cómo las decisiones lo toman otros. Y esto, la verdad, es que significa un retroceso grande en la gobernabilidad. Yo, como radical ya orgánico, no me siento representado por el gobierno de Mauricio Macri, y creo que va en una dirección francamente preocupante de cara a las elecciones de este año, ¿no? De este año que empieza. Porque cuando uno analiza, digamos, el rol del radicalismo, le puede atribuir que dentro de la interna que ustedes tienen allí en el partido ganó el sector más conservador. Sin duda, son los que ganaron en Gualeguaychú, donde se aprobó la alianza. Pero nosotros perdimos en Gualeguaychú. Pero uno también puede pensar que el PRO hizo un abuso y descarte del aparato político que necesitaba de la UCR para llegar al poder. Así es, absolutamente, sin duda. A ver, en esta divisoria donde se armó una alianza electoral que nunca llegó a ser una alianza de gobierno, digo, una coalición, porque ni siquiera es una alianza, una coalición electoral que no llegó a transformarse en coalición de gobierno, hubo tres patas y cada uno cumplió sus roles. El PRO colocando los CIOs, ¿no es cierto?, en función de poder. Hoy casi un 70% de la primera línea de gobierno son CIOs que provienen de la actividad privada. Lilita Carrió, sin que nadie la eligiera, autoconsagró fiscal de la República, y el radicalismo, que tenía que haber sido, de acuerdo a las expectativas de la gente, el que colocase la justicia social, la sensibilidad social y la política, es quien más en falta está. Por eso yo no lloro frente al PRO, no digo el PRO no nos reconoce, digo la Unión Cívica Radical, su conducción no ha hecho valer esto que vos bien decías recién, que la distribución geográfica que le permitió ganar al PRO se asentó esencialmente en la estructura nacional de la Unión Cívica Radical. Lilita Carrió sabemos que no tiene estructura, por lo tanto la estructura obviamente la aportó el radicalismo, que hoy, a mi juicio, es el gran derrotado en el día de hoy, ¿no? Y el próximo año electoral, ¿vos ves que el PRO lo encara rehaciendo esta relación con la UCR, o lo ves charlando y haciendo acuerdos aunque no sean visibles, con sectores del PJ no kirchnerista? Te lo digo con todas las letras. El PRO básicamente tiene una impronta empresarial. Esa impronta empresarial está muy acostumbrada a arreglar, y les resulta mucho más fácil, y conocen los códigos de cómo manejar el arreglo con los sindicatos, particularmente con la burocracia más establecida del sindicalismo argentino. Así arreglaron el tema ganancias. El sindicalismo y la CGT unificada va a alinear a los gobernadores, y entre el sindicalismo y los gobernadores van a terminar alineando al PJ. Entonces les resulta mucho más fácil y mucho más barato, llamémosle así, si se me permite la expresión en política, arreglar con ellos, que es tener que discutir, rediscutir política, porque acá no se está reclamando cargo del radicalismo, sino que se está reclamando
participación en la política y no enterarte por los diarios, ni más ni menos que de que ha finalizado una etapa económica, o sea, de administración económica del gobierno y del Estado. Esto es lo que se está reclamando. Yo le reclamo más a la cúpula de mi partido. Yo soy convencional nacional y hace más de un año que la convención nacional del partido no se reúne. No están funcionando los cuerpos orgánicos. Me interesa mantener la identidad porque creo que la identidad del radicalismo ayuda a una entidad de una alianza de gobierno que se plantee ser exitoso, porque acá nadie quiere el fracaso. Cada fracaso de un gobierno lo pagan siempre los más débiles, lo pagan siempre los que menos se pueden defender, los más desposeídos, y objetivamente no ese es el camino que uno desea. Yo quisiera, obviamente, el éxito de este gobierno y de cualquier gobierno, digo, nacional, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos ya situaciones antagónicas que empiezan a ser insostenibles. Mientras el radicalismo, el peronismo, el socialismo son expresiones nacionales, ya históricas, que hacen la historia política del país, el PRO se planteó nacer para reemplazar eso. Para ellos nosotros somos lo viejo, la política es lo viejo. Hoy nos manejamos con el Excel y las redes sociales. Y en estos tiempos de posverdad, donde lo importante es ver de qué manera, diríamos, vibramos con diríamos, los elementos más emotivos de la toma de decisiones. Y ponemos más en blanco sobre negro lo que serían los prejuicios más groseros de la gente, es el triunfo de Trump, por ejemplo. En Argentina esto lo está expresando claramente la forma de manejarse de Durán Barba y del PRO. Miguel Ponce, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por el programa de Alfredo Grande e Irene Antinori. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición, y ojalá el 2017 nos ubique en una instancia más esperanzadora, pero con logros que puedan llegar al conjunto mayoritario de la población. Chau, esperemos, pero no lo vemos muy posible por el análisis que has hecho. Un abrazo. Chao, hermano. Hemos charlado con Miguel Ponce, él es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.